noticia del día tiene que ver con que el presidente Javier Milei, ayer por cadena nacional, y con un rating más bajo del que se esperaba, presentó la ley de leyes, el proyecto de presupuesto para el año 2025, y esto ha generado muchísima polémica. Lo vamos a estar debatiendo, lo vamos a estar analizando de la mano de Sebastián Martínez, responsable de noticias de Canal 9 Litoral, y de la mano de también Sebastián Gallego, responsable de nuestra plataforma, ahora.com.ar. A ambos, bienvenidos. ¿Cómo están? Hola Paola, ¿cómo te va? Un gusto, como siempre. Muy bien. Bueno, ¿por dónde comenzamos el análisis del discurso del presidente de la Nación de ayer por la noche? Bueno, quizás lo primero que podemos marcar sea este formato, algo novedoso para la presentación de un presupuesto. Recordemos que casi siempre el presupuesto nacional se presenta en el Congreso de la Nación con una escenografía más austera. Siempre va el ministro de Economía a la Comisión de Presupuesto, quizás de una cámara o de las dos, a veces hace una reunión conjunta, pero no es algo que se presente ni por cadena nacional, ni que se cite al gabinete, ni que vaya el propio presidente. Milei dijo, vengo porque soy el primer ministro, el único presidente que ha sido ministro, que es economista. Por eso estoy aquí, se hizo cadena nacional, como marcabas vos, Pau, el rating no acompañó, tampoco las visualizaciones en YouTube, que el gobierno estaba siguiendo de cerca para ver cómo se viralizaba por ahí. No fue una gran respuesta ni un gran entusiasmo, la gente estaba con Colapinto, con otras noticias más de fin de semana, un horario un poco habitual. Pero el presidente tuvo un mensaje muy racional, muy para los propios. Habló mucho en sentido de reafirmar ideas y demás, pero no fue un mensaje para el público en general. No se basó en números, no dio grandes cifras, realmente que fueron más consignas políticas, una defensa muy fuerte del ajuste, una defensa muy fuerte de lo que es el superávit fiscal que quiere reunir. Claro. También marcó muy tajantemente cualquier iniciativa que atente contra este superávit fiscal o que traiga déficit, la vamos a vetar. Sí. Ahí hubo un fuerte mensaje y al mismo político. tiempo una compensación en caso de que no se logre con las cuentas públicas, con lo cual habla de más ajuste, de no cumplir los objetivos. Sí, y también lo que podemos decir como primera lectura del mensaje, mucha preocupación en los gobernadores, a quienes le pidió un ajuste de 60.000 millones de dólares en todas las provincias, lo que realmente es un número... Sí, yo creo que el grupo de WhatsApp que tienen los gobernadores anoche estalló. Sí. ¿Por qué? Otra vez le pidió un ajuste a los gobernadores. El presidente de la Nación se jactó cuando asumió de hacer un recorte del 75% de las transferencias discrecionales que hacía Nación a las provincias. Al mismo tiempo, cortó la obra pública. Eso en Entre Ríos tuvo un impacto de entre 5.000 y 7.000 puestos de trabajo de manera directa en la construcción. Al mismo tiempo, el transporte, tema que hablamos en otra oportunidad. Cortaron los fondos de compensación y también en un 55% redujeron la tarifa diferencial del boleto de transporte urbano de pasajeros. 3 puntos importantes. Sí, la reforma previsional que vetó el presidente iba a implicar una transferencia de entre 5.000 y 7.000 millones para la provincia. Con lo cual, creo que tampoco se va a dar. La situación es asfixiante para los gobernadores. Y muchos economistas en el gobierno se están preguntando ahora, en los gobiernos provinciales, ¿por dónde vendrá el ajuste, ¿no? Algunos dicen educación, salud, ¿con qué saldrá el gobierno? Claro, porque recordad que los presupuestos provinciales se tienen que atar al presupuesto nacional. Este presupuesto nacional fijó la inflación para el año que viene en 18,3%. Sí, ninguna consultora de las principales y las más optimistas se animaron a tanto. Sí, bueno, con lo cual, ojalá, ¿no? No es bueno, pero que se desacelere de esa manera, teniendo en cuenta los últimos años, es una noticia importante. Pero hay que ver qué pasa de acá a diciembre. Sí, se animan a hablar de un 18%. Hay que ver si este 4,2% que tenemos hoy se transforma en 3, si llega a tocar el 2, algo que hay que seguir de cerca. Creo que ese es el principal capital político que lo sostiene todavía al gobierno aún con fuerza en el fundamento del discurso. A ver, si uno utiliza o hace una lectura en realidad del discurso beligerante, provocador del presidente, más hacia los gobernadores o la casta, como dice él, si lo ve en términos estratégicos, creo que le ha dado resultado, con lo cual uno podría pensar
¿por qué se va a correr? Si logró así la ley de bases. Milei les pega y los legisladores votan igual. Sin parlamento, sin intendentes y sin gobernadores, logró la ley más importante de su gobierno. Ahora va por el presupuesto, que es más importante aún. Entonces, uno dice, bueno, ¿por qué se va a correr de la estrategia del presidente de la Nación si hasta ahora le funcionó? Después podemos discutir tranquilamente el tono y los modos. Me parece que los gobernadores hoy están que trinan. De hecho, Puyaro habló hoy. Exactamente. Es lo que te iba a marcar textual. Preocupa que siga pidiendo esfuerzo a las provincias. Una textual de Maximiliano Puyaro desde Santa Fe. Y lo que dijo, seguidamente luego de eso, hicimos un esfuerzo mucho mayor al que hizo el gobierno nacional en los últimos meses. Sí, y además agregó, no solamente hicimos el esfuerzo, sino que además nos debe Nación. Exacto. Está hablando de la deuda que tiene ANSES con las provincias, que ya es de varios años. La diferencia es que con los otros gobiernos se compensaba con otros fondos, con lo cual no se sentía el impacto. Hoy sí, las provincias tienen que negociar paritarias, solucionar el tema del transporte. La semana pasada estaba previsto que entre a comisión el proyecto que habían presentado la red de intendentes para recuperar el fondo compensador. Exacto. Después del discurso de anoche... Se entiende que no va a haber nada. Van a tener que estar atentos a eso. Repasamos algunos números del discurso de anoche, Seba, Sí. ¿te parece? Mira, 1,3 es el porcentaje de superávit que planteó el gobierno, con un dólar oficial cercano a 1.200 al finalizar el 2025. Sigue esta medida de devaluar 2% ambicioso mensual. anuncio. Son números muy ambiciosos, como siempre se dan en los presupuestos. Supone, obviamente, que el gobierno va a tener superávit, pero si vamos al nivel de los ingresos, hay un dato que llama mucho la atención, que es que el gobierno plantea que van a subir un 13,4% las exportaciones, pero que lo recaudado por retenciones va a subir un 100%. Entonces ahí uno dice, ¿qué va a pasar con las retenciones? ¿Van a subir? Hay algunos números que todavía no cierran mucho en cómo el modelo económico piensa realmente imponer estos números. ¿Y por qué digo imponer? Porque va a tener que convencer, y acá estaba lo que decías vos en el tono de los discursos. El gobierno tiene 39 diputados, con 2 que volvieron ahora al bloque esta semana. Tiene 39 diputados de 257 en la Cámara de Diputados. Hay otros 33 del PRO, pero está muy lejos de llegar al 129, que es el número mágico para el quórum en la Cámara de Diputados. Desde el lado del Senado el panorama es muchísimo peor. Tiene 7 senadores, necesita 37 para el quórum. ¿Por qué necesita quórum el gobierno? Y para que el presupuesto ingrese y se pueda votar. Después se verá si así puede haber algo de estrategia parlamentaria, de que algunos se vayan, otros se resfríen, otros se enojen y se ausenten. De mucho tiempo conocés de primera mano lo que es el tratamiento del presupuesto. Te pregunto, hay un antecedente, creo que en el gobierno de Cristina Fernández. Claro. No se aprobó, el gobierno sin presupuesto. Hubo un año cuando no se aprueba el presupuesto, se puede reconducir el presupuesto del año anterior. De hecho, este año estamos funcionando sin presupuesto aprobado el año pasado. Se recondujo el de años anteriores, ha pasado. No es un panorama ideal ni un buen mensaje hacia mercados, hacia consultores, ni en cuanto a institucionalidad. La gran pregunta que nos hacemos hoy es cómo van a reaccionar los gobernadores a partir de estos anuncios. Bueno, porque me parece que no hay mucho margen. Hoy las provincias están asfixiadas, están negociando paritarias. En la mayoría de las provincias no cerraron paritarias, tienen problemas con el transporte, tienen problemas con la obra pública. Yo creo que aquí la figura del ministro del Interior, Guillermo Francos, adquiere un rol fundamental, sobre todo porque van a llamar a los bloques dialoguistas, van a intentar engordar esa suma de legisladores propios, que como decimos no les alcanza ni siquiera para el quórum, pero que el gobierno va a tener que dejar de lado un poquito la agresión y el cuestionamiento y va a tener que empezar a tirarle lazos, aunque sea a la oposición dialoguista. Ayer vimos que al kirchnerismo no. Claramente. Viste que en un cruce le dijo, ahí hay ustedes no saben sumar, le dijo Milei. La polarización de alguna manera es una estrategia que le ha servido a todos los gobiernos. En cualquier caso, la diferencia entre la ley bases y el presupuesto es que en su momento los gobernadores estaban diseminados. Estaban los de la región centro, los del norte, los de la Patagonia. Los gobernadores ya se están juntando. Tuvieron una reunión hace muy poco tiempo. Ya no van de a 3 o de a 4. Con lo cual, me parece que esta negociación, si los gobernadores se ponen firmes, va a ser mucho más difícil para el gobierno. Ese es el escenario. De acá a diciembre va a ser la película que vamos a tener que ver de cerca. Por último, les pregunto brevemente por esto que también comentó José Luis Espert cuando le consultaron por el tema de obra pública específicamente. Y fue tajante y contundente cuando dijo la obra pública de ahora en más le corresponde a las provincias.
Sí, Punto final. Es un tema de dónde conseguir los fondos, ¿no? Las provincias se hicieron cargo de algunas obras públicas, pero sin fondos. Pueden elegir 3 o 4, aquellas que tienen un 80 o un 90% de avance para finalizar, pero es muy difícil en este contexto pensar en obra pública nueva. Eso sí está muy complicado. Hoy un intendente de una localidad muy pequeña de la provincia de Entre Ríos nos comentaba de la obra pública de los caminos aledaños a esa ciudad, que son muy importantes para el campo. Están trabajando de manera mancomunada con la provincia, pero el esfuerzo es muy difícil para una comuna, un municipio, hacerle frente a una obra de 10 o 15 kilómetros. Imagínense una ruta. Exactamente. Vamos a seguir con el análisis correspondiente porque es una de las noticias de la semana a nivel político en nuestro país. Sebastián Martínez, Sebastián Gallego, muchísimas gracias por el análisis. Un placer. A vos. Somos el cielo coronado, somos la espuma en la orillita, somos el verbo y el sustantivo enredado en el cosmos, volando en el todo. Contigo si lo tengo todo, el agua y la copa somos el verbo y el sustantivo enredado en el cosmos, volando en el todo. Shopping Paso del Paraná. Todo lo que buscas está acá. Gastronomía, electrónica, indumentaria, entretenimiento, moda. Paso del Paraná. El shopping que estabas esperando. San Juan 769. A los entrerrianos nos conocen porque conectamos rápidamente con los demás. Imagínate conectarnos en cualquier momento y desde cada rincón de la provincia. Llega Entre Ríos Conectada, el programa de conectividad más grande de nuestra historia. Una oportunidad de conectar Entre Ríos al futuro. Ahora, más que nunca. Gobierno de Entre Ríos. Llegó el Electrofans de Musimundo. Este 16, 17 y 18 de septiembre, hasta 18 cuotas sin interés y hasta 40% off en la mejor tecnología. Aprovecha estas ofertas de alto voltaje en musimundo.com y en sucursales. Musimundo, parte de tu mundo. La mejor opción regional para tu economía. El hipermercado de la Agrícola Regional. Te ofrece una opción diferente. Calidad, variedad y servicios al precio justo. Moreno 1404, Crespo, Entre Ríos. Dos argentinos que se encuentran son dos opiniones encontradas. Para unos el mate es amargo y para otros dulce. Pero si sos menor, no podés jugar. Eso no se discute. Hacele caso a Diego. Bplay. Solo para mayores de 18. ¿Jugás al Jenga con imanes? No. Todo juego tiene sus reglas. Los menores no apuestan. En los sitios legales, las apuestas son exclusivas para mayores de 18 años. Si finaliza en .bet.ar, es legal. IAFAS. Gobierno de Entre Ríos. Adelantate al futuro y comprate una casa. Nisi, invertí en ladrillos que siempre se gana. Nisi, para toda la vida. Chango Más se volvieron todos locos. Con la excusa del cumpleaños están tirando la casa por la ventana. Esto se aprovecha sí o sí. Mirá. Hasta el 18 de septiembre, aprovecha. Exclusivo Socios Más Club 4x3 en leche larga vida entera y descremada. Yerba Taragüí por kilo a 2.799 pesos. Y no te podés perder 12 cuotas sin interés en aires acondicionados. Chango Más. Sabemos de ofertas. Casancrem acompaña a todos los desayunadores. Al que se está desayunando, que es su mejor amigo, es un traidor. Y a los que se están desayunando todo lo que se puede hacer con la cremosidad de Casancrem para arrancar el día. Casancrem, indiscutiblemente el queso crema de tus desayunos. Ahora disfruta del nuevo Casancrem Light, bajo en grasas totales, reducido en calorías, sin sal agregada y libre de